Muy buenas tardes, estén todos. Les agradezco por su sintonía, por el amor que le muestran a su servidor y a su canal. Somos pocos haciendo esta labor con amor, pero muchos que están ahí afuera todavía pensando si lo hacen o no lo hacen. Ahora les hablaré de un tema. A través del tiempo se ha sabido que la adoración más antigua por el hombre en sentido pagano ha sido el inclinarse, el brindar sus espaldas, su pecho y su rostro al sol, al rey astro, a esa pequeña enana, más pequeña infinitamente que otras, se ha proclamado como Dios y configurando esto ellos, o los humanos que hacen este tipo de rituales, lo han traído al plano terrenal y al plano sobrenatural. Por ejemplo, a Jesús se le conoce en muchas naciones como el Rey Sol, como el Esculapio hebreo, como Dagón. ¿Recuerdan a Dagón? Lean algo sobre él en el libro de los jueces. Hay tantas religiones, pero solo una fe, ya que la mayoría de sus adeptos y de sus líderes son narcisistas. Este es el cristianismo de la nueva ola o de la nueva era, de la era moderna, los pseudo cristianos, los que hacen parte del conglomerado de Babilonia la Grande, la religión falsa. Donde ella se asienta, no lo duden. Habrá algún ser humano que de alguna manera busque la ayuda de un ser superior a él. El hombre en busca de Dios. Vamos a hablar aquí un poco de cristianismo pagano y de los cristianos verdaderos. Del budismo como la cuarta religión más importante y la quinta, el hinduismo. La primera, el islamismo en cuanto a adeptos. En cuanto a poder territorial y político, la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo el sintoísmo prácticamente cayó cuando tras la Segunda Guerra Mundial, el sometimiento a las fuerzas armadas del emperador japonés, las fuerzas del sol naciente tras la Guerra del Pacífico. Acabó la Segunda Guerra y prácticamente de inmediato empezó otros conflictos que no han sido documentados en los libros, en los archivos y en los anales de la historia. Pero créanme, fueron muchas. No solamente la guerra por las islas del Pacífico. Allí, tras la rendición de Japón por parte del general MacArthur, se hace declarar un manifiesto, una proclama al emperador japonés Hirohito, donde él mencionaba que no era ningún descendiente de la diosa Amaterasu, que realmente él era un falso profeta. Hay videos de ello. Busquen y consulten la historia. Porque al igual que en ese momento, hoy se están viviendo situaciones similares.
¿Por qué interesarnos en otras religiones? Inclusive de las profanas, luciferistas, satanistas, gnósticas y las que no conocemos, que operan en las tinieblas junto con sus amos. Alguien decía, las falsas religiones, que en su conjunto son todas, solo brillan un poco en la oscuridad como las luciérnagas. Las religiones son como luciérnagas. El poco de luz que logran emanar es en la oscuridad. ¿Por qué interesarnos entonces en otras religiones? Miren lo que les voy a leer de esta publicación de consulta. Recuerden, un hogar sin libros es un hogar que carece de dignidad. Prescindiendo de donde viva usted, lo más seguro es que haya visto que la religión afecta la vida de millones de personas, quizás también la suya. En los países donde se practica el hinduismo, es común ver a la gente en la ceremonia llamada puja, que puede incluir ofrendas de coco, flores y manzanas a sus dioses. Un sacerdote pone en la frente de los creyentes una mancha colorante rojo o amarillo, llamada tilak, termina con K, tilak. Cada año millones de personas también acuden al río Ganges para purificarse con sus aguas impuras, pestilentes, que son un hervidero de bacteria y muerte. En países católicos se ve a la gente rezando en las iglesias y catedrales con un crucifijo en la mano o un rosario entre los dedos. Los católicos usan las cuentas de rosario para contar los rezos que hacen en su devoción a María, y no es difícil identificar a las monjas y los curas que se distinguen por usar su ropa negra. Lo que son estas personas, los mencionados antes, o sea, los católicos, los budistas, los musulmanes, tienen como una especie de liturgia muy similar: desgranar un rosario, o como diríamos acá, un escapulario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Casualidad? Y muchos de esos líderes y de sus adeptos a estas confesiones, sin juzgarle porque no son todos. El Islam en sus inicios es una religión, y en su gran mayoría, bueno, actualmente también, los que son adeptos al Islam, pero no a esas alas radicales como el wahabismo, el sufismo, en el caso de los laicos, en el jacobinismo, nada de eso. Son de admirar, son de seguir, porque se guían por normas bastante elevadas. Lamentablemente no tan elevadas o para ponerse en contra, no estar de acuerdo con la inmoralidad sexual, con el adulterio. Por ejemplo, un musulmán, o un árabe, o un islamista, o un islámico, que son términos muy diferentes. Luego les explicaré la diferencia entre todos ellos, al igual que ser judío, israelita. Un árabe de muy temprana edad le casan, puede tener muchos hijos y esposas al final de su vida. Siempre va a querer a una más que a las demás. Eso no era lo que quería Dios. Realmente eso no es un matrimonio, eso se llama poligamia. Vivir en inmoralidad sexual. En las sierras protestantes abundan las capillas y las iglesias, y los domingos los feligreses suelen vestirse especialmente bien y congregarse para cantar himnos
y oír sermones. Sus clérigos por lo general se visten de negro y llevan un cuello distintivo, o sea, para hacerse distinguir entre los demás, como sus rimbombantes, cacofónicos y disonantes títulos como el capellán, el monseñor, el santo padre, el pastor. Me hace recordar a cómo los alemanes, fanatizados, ideologizados y ciegos por las pretensiones de Hitler, llegaron a clamarle Führer, nuestro Salvador. Era más que un hombre con una mosquita en su labio de Cupido, su arco de Cupido. En países islámicos o mahometanos se pueden oír las voces de los almoedanos, los musulmanes, que desde los alminares convocan 5 veces al día a los fieles a Salat, a la oración ritual. Para los musulmanes el Corán o Al-Corán constituyen sus escritos sagrados. Según la creencia musulmana, fue revelado por Dios y el ángel Gabriel lo dio al profeta Mahoma en el siglo VII. Era común. O sea, prácticamente 700 años después de la partida del gran influencer, el gran profeta, como los mismos musulmanes en una de sus suras en el Corán, porque yo he leído, he escuchado el Islam y he tenido conocidos musulmanes con los cuales he conversado por noches enteras. Perdón, por noches enteras, que su profeta era un ser analfabeta, que era un mujeriego. De hecho, al menos 3, 4 de sus esposas, los 3 eran niñas menores de edad, vírgenes. Pensé que no lo iba a decir, pero Allahu Akbar, Jehová es grande. Assalamu alaikum, alaykum salam. Me llama mucho la atención esta religión porque en sus inicios no era... Se libró mucha guerra para que los diferentes omeyas, principales árabes lograran tener el dominio de esas tierras. Porque algo que sí hay que destacar de profeta Mahoma, respeto su papel como profeta, pero no comparto su mensaje, su profecía, así igual como ellos respetan al Dios del azul profundo, como decía el Genghis Khan, y a Jesucristo y a María. Yo los respeto a todos ellos. Bueno, yo creo lo que dice la Biblia, no lo que dice el Corán, o al menos en su gran mayoría. Alguna vez sí he querido aprender árabe. He querido viajar a esas tierras porque son mis países favoritos. De hecho, hace poco tuve un sueño con una luna. Una luna llena, grande, donde lo único que habían era estrellas fugaces, era un titilar constante. Y mucho más cerca a la luna había un gran bosque de árboles grandes. He visto la buena tierra, he visto la tierra de provisión, he visto la tierra que emana leche y miel.
Aunque hay muchas cosas de las cuales carezco que usted no, o de algunas que tengo que ustedes carecen, he aprendido a ser feliz. Aunque hay cierta inconformidad de mi parte, porque no concibo, no entiendo por qué unos pocos tienen tanto y la gran mayoría tampoco. O sí lo entiendo, lo que pasa es que no lo acepto. Bueno, un poco más, vamos a hablar ahora del budismo. En las calles de muchos países budistas se ve a los monjes del budismo como señal de piedad, por lo general en túnicas que son de color azafrán, negras o rojas. Los templos antiguos con estatuas de Buda sereno evidencian la antigüedad de la fe budista. O sea, son idólatras. En el Islam, aunque no lo crean, hay bastante idolatría. Esto es muy común cuando ellos empiezan a pronunciar, antes de pronunciar sus aleyas, sus suras. Muy común escuchar ver que ellos primero proclaman e invocan a hombres que fueron encumbrados dentro del Islam. Muy común que ellos digan, que tú le preguntes cómo está y ellos respondan, yo estoy de acuerdo con ese saludo, pero con lo demás no. Que digan, gracias a Dios, que la paz sea con el misericordioso, porque Alá significa el misericordioso, no es el nombre personal de Dios. He visto musulmanes pronunciar al Dios de la Biblia, a Yahvé, Yahweh y Jehová. No son tres, son uno solo. Yahweh es la parte como se escribe o la forma como se escribe el nombre de Dios sin vocales. Yahvé es como lo pronuncian los judíos en hebreo con vocales. Y Jehová es como lo pronuncio yo y muchos otros. Muchos dejan de hacerlo por temor o al prejuicio que tienen. O que detestan a los testigos de Jehová. A mí me parecen que son muy buenas personas. Ellos van a tu casa, yo trato de compartir con ellos todo lo que ellos me traigan. Porque realmente yo creo que ellos predican lo que dice la Biblia. De hecho, en su gran mayoría, aunque no dejan de haber errores, ellos son familias dignas de imitar. El efecto del sintoísmo, practicado principalmente en Japón, se ve en la vida cotidiana por los santuarios de las familias y las ofrendas a los antepasados. Los japoneses oran libremente hasta por lo más terrenal e incluso por el éxito en los exámenes escolares. ¿Se acuerdan la película Todopoderoso? De Morgan Freeman y el loco de Ace Ventura. De Truman versus Truman. ¿Se recuerdan que al último él no podía atender tantas peticiones para que los estudiantes ganaran exámenes, los políticos lograran alcanzar su curul, los abogados lograran sacar su cliente de la celda por haber asesinado, matado o haber extinguido alguna vida humana? Un abogado que posiblemente hizo un pacto con el diablo. Pues bien, así es el de la película. A lo
último termina loco como ahora lo es en la vida real. O, o ustedes cuando vieron la película, si se la vieron, recuerdan que a lo último tiene que poner un sistema que monitoree todas esas peticiones o llamados para que él, entre comillas, como Dios, o el Hijo, el Dios Todopoderoso, que en esta ocasión Todopoderoso era Morgan Freeman. O sea, él respondía a estas oraciones porque Morgan Freeman se lo permitía y ayudaba a la gente porque Morgan Freeman, el Todopoderoso, se lo permitía. Por eso Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre, el Padre lo dará. Entonces, al final, el sistema colapsa. Al final, como los gobernantes hoy día, pues, mediante un número de cédula de carnet, el certificado médico te meten a ti a un sistema. Te manipulan y te dicen cómo hacer las cosas. Si no estás de acuerdo, para la cárcel o para el mundo de los acostados, como hicieron con Jesús en su tiempo cuando gobernaban en el Alto Sanedrín judío. Otra actividad religiosa conocida por todo el mundo es la de personas que van de casa en casa, a quienes se ve por las calles con Biblias y literatura bíblica. Al ver en sus manos las revistas que ellos editan, casi todo observador las reconoce con estas personas. ¿Se ha puesto usted de parte de Dios? ¿Cree que mediante su religión, sea cual sea, que es respetable, puede llegar a Dios? ¿Cree usted que llegará el día en que ya no existirán más religiones? Porque si no es la más importante, es una de las más principales causas por las que el diablo ha logrado descarriar a las personas. Ay, me disculpan, pero mi silla, como les digo a lo pobre, se va bajando y no me doy de cuenta. Momento. Si ven, bajo como estoy ahora. Y dentro de 2 horas que esté hablando más, no mentiras, eso es todo por hoy. Den manito arriba, compartan el video. Hay más videos de interés general. Yo trataré de poner los temas de una forma más llamativos para que se hagan notar y usted pueda entonces ingresar a ellos. Me puede decir que le pareció mal, porque yo doy vía libre a todos los comentarios. En ese momento nada me afecta. O si me afecta, no lo demuestro. Entonces, tranquilos, sienten la libertad de comentar lo que deseen. Y recuerden, estoy dispuesto a consultar otros libros, otras publicaciones de otras confesiones religiosas para hablar de ellos en otro momento, sin dejar de decir en sus caras que están equivocados y que no. Aunque si yo lo estoy, hágamelo saber. Y si caigo en cuenta que lo estoy, de inmediato en su fato lo reconoceré. Hasta luego y sean siempre bienvenidos a su canal Heldai.